Bien, vamos a continuar con esta parte de las preguntas y respuestas. Tenemos al hermano Sherán, tenemos al hermano Jorge y nuestro amado hermano Mark, ¿verdad? Entonces, ya tengo aquí las preguntas. Por favor, si hace falta alguien, háganselo saber al hermano Yair. Él me las va a traer, ¿ok? Bueno, quisiera solo empezar con una pregunta, hermano Jorge. Y solo quiero dejarles saber que si no me la responden no se puede ir de aquí. Y es que si Jesucristo le dejara a usted un ayuno de 40 días y 40 noches, ¿qué elegiría, hermano? ¿Una baleada, una pupusa o un desayuno chapín, hermano? A ver, queremos oír la respuesta. Si fuera aquí, el desayuno chapín. Y si fuera en Honduras, una baleada. Y si fuera en El Salvador, una pupusa. Sí, sí. Es teólogo, hermanos, es teólogo. Muy bien, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, voy a empezar aquí con las preguntas que tengo. Y voy a empezar dándole énfasis a las preguntas directamente del tema de la conferencia, ¿verdad? Que es la teología de los pactos. Entonces, hermano, o hermanos, ¿verdad? Cualquiera que desee contestarla. La primera pregunta es... Perdón, hermanos, voy a tratar de interpretar aquí el don de lenguas, hermano. Un segundito. Ok, dice, siendo que es trinitario el pacto de redención, ¿cuál es la función del Espíritu Santo dentro de este pacto? No sé, cualquiera que... Es una excelentísima pregunta. Y realmente, aunque se enfatiza siempre el hecho de que es un acuerdo entre el Padre y el Hijo, inevitablemente el Espíritu Santo es parte de ese acuerdo porque es intratrinitario y la salvación es una obra trinitaria, como lo vemos en el libro de Efesios capítulo 1, donde dice que el Padre nos elige, el Hijo es quien hace la redención y el Espíritu Santo es quien nos da ese sello que son las arras de nuestra herencia. Entonces, desde esa perspectiva es una obra trinitaria. Ahora, es bien importante entender que el Padre es quien hace el plan, el Hijo es quien logra la redención y el Espíritu Santo es quien aplica esa salvación en la vida de los creyentes. Y cuando uno piensa de esa manera, si el Padre no hubiera escogido, nadie podría ser salvo. Pero si el Padre hubiera escogido y el Hijo no hubiera logrado la salvación, que lo cual nunca hubiera sucedido, pero si fuera así, nadie podría ser salvo tampoco. Y si el Padre hubiera escogido y el Hijo hubiera hecho la redención, pero el Espíritu Santo no hubiera aplicado la salvación, y vuelvo a repetir, lo cual es imposible, porque son el mismo Dios, entonces la salvación no sería posible. Porque para que alguien sea salvo, el Espíritu Santo tiene que obrar en la vida de esa persona, dándole vida, abriendo sus ojos, y abre los ojos de aquellos que el Padre ha escogido y aplica los méritos de la salvación que el Hijo ha logrado en la cruz. Así que también puedo decir que la obra del Espíritu Santo es vital en el ministerio de Cristo, en su ministerio terrenal. Es a través del poder del Espíritu Santo que el Hijo logró todo lo que se le había propuesto en ese plan de redención. Aunque el Padre es quien lo sostiene y el Padre es quien le da cuerpo y el Padre es quien crea todo lo que se necesita, el Padre envía al Espíritu para poder sostener al Hijo en medio de su trabajo ministerial. Y eso es algo que nos trae muchísimo gozo. La razón es ¿por qué? Porque si Cristo simplemente hubiera venido como Dios a la tierra, realmente Él no sería el ejemplo de nosotros como creyentes en nuestra manera de vivir. Porque diríamos, bueno, Él sí sufrió, Él sí pasó momentos difíciles, pero Él era Dios. Así que, y realmente al venir a la tierra y tomar la forma humana, hizo que Él viviera como un verdadero hombre. Y es un aspecto que a veces nosotros nos olvidamos. Y lo que hizo que Él resistiera, que Él pudiera hacer todo lo que tenía que hacer, incluyendo el sufrimiento en la cruz y la resurrección de los muertos, es la poderosísima obra del Espíritu Santo. Lo cual hace que Cristo sea un ejemplo real en nuestra vida
porque Él como un verdadero hombre tenía a su alcance o a su acceso lo mismo que nosotros tenemos hoy. La dependencia del Espíritu, la obra del Espíritu, el sostén del Espíritu en medio de nuestro peregrinaje cristiano. Así que la obra de la salvación es trinitaria. El Padre escogió, el Hijo logró y el Espíritu Santo es quien aplica. Si alguien quiere leer más de eso, pueden leer Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 28, que habla del nuevo pacto y también la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Ok, hermanos, bueno, con esta pregunta hasta yo estoy nervioso, hermanos, así que, bueno, dice, en la teología pactual se establece el atributo soberano de Dios. Sin embargo, hay ciertos pasajes que dicen que Dios se arrepiente, entre comillas, ¿verdad? Como por ejemplo, de hacer al hombre en tiempos de Noé, o de poner como rey a Saúl, de poner como rey a Saúl. Luego la pregunta es, basado en este contexto, ¿verdad? ¿Cómo se concilia esto con los conceptos de la teología pactual? Me debe unos 100 quetzales el que hizo esa pregunta tan difícil. Bueno, quiero decir algunas cosas que son importantes en este contexto para entender bien esa pregunta. Es una excelente pregunta y realmente llena de muchos misterios. Hay una diferencia en la Biblia cuando se describe la naturaleza de Dios y cuando se describen los actos de Dios. Es lo mismo que pasa en nuestra comunicación diaria y común. Por ejemplo, si tú estuvieras estudiando mecánica y entonces tu profesor te enseña cómo funcionan las diferentes partes de un carro, etc. Y luego tú estás con tu profesor y sales a comer algo y de pronto mientras cruzan la calle pasa un carro muy rápido y tu profesor hace la expresión, oye, ese carro va volando. Tú lo mirarías y dirías a tu profesor, ¿cómo volando? Usted me acaba de decir que la razón por la cual los carros se mueven es por la tracción que causan las llantas al tocar el suelo por medio de la fuerza que hace el motor. Los carros no vuelan. Nadie haría esa pregunta porque realmente saben lo que quiere decir. Hay momentos donde uno quiere describir la naturaleza de las cosas y hay momentos donde uno describe ciertas obras que, aunque no tienen que ser tomadas de manera literal, significan algo. Los carros no vuelan, pero ese carro iba bien rápido, por eso usa esa expresión. La Biblia hace lo mismo y hay que aprender a hacer la distinción. Eso es parte de la hermenéutica más importante en el estudio de la teología propia. Hay que aprender a hacer una distinción entre los pasajes que hablan de la naturaleza de Dios y los pasajes que están contando en forma de narrativa la relación de Dios con los hombres. Los pasajes que hablan de la naturaleza de Dios dicen que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Esa es su naturaleza. Dice que es inmutable. Dice que Él sabe todas las cosas. ¿Cómo puede ser que diga que se arrepintió o le pesó haber puesto a Saúl por rey? ¿Acaso Él no sabía lo que era Saúl? ¿Acaso Él no entendía lo que iba a pasar? ¿Acaso Él no fue quien lo determinó? Sí. Pero entonces, ¿por qué dice así? Porque es parte de la forma en la que la Biblia, que está en lenguaje humano, expresa ideas con respecto a Dios para que nosotros podamos entenderlo en lenguaje humano también. Dios no se arrepiente, hermanos, pero la gravedad del pecado ante los ojos de Dios es tan inmensa, es tan lamentable, que es como cuando tú te arrepientes de algo que hiciste diciendo, ojalá nunca lo hubiera hecho. No es porque Él se arrepiente. Los hombres nos arrepentimos. Pero Él está hablando en lenguaje de hombres. Y por eso a veces usa figuras de hombres para hablar de sí mismo, o usa emociones de hombres para hablar de sí mismo, pero Dios no es hombre. Él no tiene ojos, porque tener ojos implicaría tener el nervio ocular y tener un lugar, un cerebro que pueda procesar las imágenes para poder ver. Evidentemente Él no tiene un ojo.
pero dice que los ojos de Jehová están sobre los justos de la tierra. ¿Sí o no? O Él dice que su mano se extiende para sostenernos con su derecha y decir, no temas, yo te ayudo. Él no está describiendo su naturaleza en esos textos. Él está describiendo en forma humana su relación con los hombres para que los hombres podamos entender. Así que en la teología pactual nosotros nos enfrentamos también a eso. Hay cosas que en la forma en como Dios lo revela y lo registra, de ninguna manera contradicen que Él es el autor y quien determinó todo lo que ha sucedido tal y como ha sucedido. En otras palabras, Él no solo sabía que Saúl iba a hacer eso, Él determinó que así fuera. Así que sería una completa contradicción de un Dios tan perfecto hacer algo y luego decir, me arrepiento de haber decretado que sea así por cómo me siento ahora. Eso sería algo inconcebible, a menos que pensemos de Dios simplemente en términos humanos. ¿Me hago entender? Vuelvo a repetir el principio que dije al principio. Nosotros somos como Dios, pero Dios no es como nosotros. Y mientras mantengamos esa distinción, vamos a poder decir, entiendo la indignación que Dios sintió con el pecado en la tierra, pero definitivamente Él no se arrepiente. Él lo dice así por mí, para que yo lo entienda. Gracias, hermano. Bueno, la siguiente pregunta, voy a hacer una pregunta que la hicieron a través de Facebook, porque fue la única pregunta que hicieron a través de Facebook, y es de Marcy Magallanes, y ella dice, ¿la Biblia se debe leer y entender solo de manera pactual? ¿O solamente de esa forma? Ok, se para mí. Ahí hermanos solo son para pasar el micrófono. Ah, ok. Con ellos me siento más seguro aquí, así que... Muy bien. Yo diría que esa pregunta necesita hacer algunas distinciones. Es decir, si alguien pregunta de manera plana, ¿se debe entender la Biblia de manera pactual? Yo diría, claro que sí. Porque entender la teología pactual es entender cómo la Biblia encuentra unidad a través de un solo tema y a través de un plan redentor. Y creo que debe ser entendida de esa manera. Pero creo que eso implica tener que sumarle a eso algunas cosas. La Biblia me ayuda a entender cómo está conectada de principio a fin a través de la teología pactual, pero al examinar cada parte de la Biblia por sí misma, yo necesito aplicar principios hermenéuticos apropiados. Es decir, interpretar la Biblia a la luz del género literario que estoy estudiando. Y entonces eso ya no tiene que ver con si es pactual o no es pactual, sino que el pactual me permite entender en qué lugar de la historia de la redención yo puedo poner ese texto. Pero para entender ese texto, yo necesito estudiarlo de una manera apropiada con su género literario, en su contexto, tratando de entender qué es lo que el autor está diciendo en ese párrafo. Entonces, yo diría que la teología pactual es la estructura a través de la cual tú entiendes cómo cada parte de la Biblia forma parte de una gran pintura y al mismo tiempo cada pintura en particular requiere un esfuerzo hermenéutico preciso de cómo interpretarlo correctamente a la luz de ese cuadro, pero también dentro de su propio género literario. Así que creo que eso, la pregunta quizás podría ser mejorada si dijéramos, ¿es necesario estudiar la Biblia de manera pactual para entender en qué lugar o en qué parte está ese pasaje en particular a la luz de la historia de la redención y luego estudiar ese pasaje de una manera gramatical, histórica, teológica y también a la luz de todo lo que ese, en el lugar donde se encuentra implica para la historia de la redención? Así que son principios de interpretación a cada pasaje en particular. Lo que me ayuda a la teología pactual es saber en qué parte de la historia está esto. Es como que tuvieras un rompecabezas y entonces tú tienes los colores del rompecabezas y sabes cómo es la figura. Tienes normalmente la tapita y sabes qué es lo que estás tratando de armar. Y entonces cuando tú ves la figura, la teología pactual es como que tú ves la figura. Y entonces esa fichita vas a tener que interpretarla por sí sola, pero vas a saber dónde va dentro de todo el cuadro.
Y entonces a veces hay poesía, a veces hay profecía, a veces hay narrativa y así. El Catecismo Bautista nos habla muy claramente y muy bonito acerca de cómo podemos saber nosotros de que la Biblia es la palabra de Dios. Y la respuesta es, nosotros podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios por la unidad de sus partes, la celestialidad de su doctrina y su poder para convertir a los pecadores. Pero solamente el Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones, es capaz de persuadirnos plenamente de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando la entendemos con todos esos elementos, podemos entender la importancia de la teología pactual, del lenguaje pactual y de la unidad pactual para poder interpretar la Biblia a la luz de todo ese esquema. Amén. Gracias, hermanos. Y bueno, la siguiente pregunta dice así: ¿quiénes son los que serán juzgados sin la ley? Y luego cita Romanos 2:12. Dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. El diácono Yair se quiere contestar eso. Todos son juzgados, hermano. Ese es un pasaje muy interesante. Está al principio del libro de Romanos, en donde el argumento que Pablo está haciendo en esa presentación sistemática del Evangelio es que en el capítulo 1 Pablo se centra para hablar de aquellos que han vivido sin la ley, es decir, sin el conocimiento de la revelación especial de Dios, y que a pesar de eso ellos conocen a través de la revelación general la existencia de Dios, y ha sido claramente revelada su existencia a través de las cosas hechas, desde el día de la creación. Así que ellos van a ser juzgados por Dios porque ellos conocen a Dios de esa manera. En el capítulo 2, Pablo sigue centrándose en la necesidad del Evangelio, pero ahora habla de los que sí han recibido la ley. Es decir, está hablando de los judíos, de los maestros de Israel, diciéndoles: ustedes han recibido la ley, la revelación, y por esa ley y por esa revelación ustedes van a ser juzgados delante de Dios. Ahí es donde entra el pasaje que está siendo citado, en la que dice que los que son sin ley, sin la ley serán, por la ley que son ellos mismos serán juzgados, y los que tienen la ley, por la ley serán juzgados. Entonces uno puede decir: espérate, Pablo, por ahí habría una injusticia. Si tú no tienes la ley, ¿cómo vas a ser juzgado? Y entonces Pablo responde: es que ellos son ley para sí mismos, porque la ley ellos la conocen de una manera natural. Así que no está diciendo de ninguna manera que alguien va a ser juzgado sin la ley, porque todos los hombres tienen acceso a la ley de manera natural, solo que algunos la han recibido de manera también especial y particular, como los judíos, y otros simplemente la tienen escrita, como hablamos hace un momento, de manera natural en el corazón. Ellos van a ser juzgados por lo que ellos sabían y porque eso ha sido claramente revelado desde el principio. Los hombres no necesitan un manual de cosas morales para saber lo que está bien y lo que está mal, porque ellos saben la ley. Dice el último versículo de Romanos 1, los cuales no solamente, déjenme leerlo para decirlo exactamente, pero no solamente que saben el juicio de Dios sobre estas cosas, sino que aún sabiéndolo, ellos lo que hacen es deleitarse en quienes lo practican. Es decir, de ninguna manera es ignorancia, es una forma tan radical, tan deliberada en la que ellos viven, que ellos se deleitan incluso en aquellos que lo practican, porque saben que está mal. Dice 1:32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, es decir, lo que Dios dice sobre esas cosas, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y aquí está hablando en el contexto inmediato, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, sin entendimiento, llenos de maldad, avaros. Todos esos pecados son en contra de la ley. Y ellos no solo saben que están mal, sino que se deleitan en quienes lo hacen, sabiendo que está mal. Es decir, no existe un solo hombre sobre la tierra que sea ignorante. Todos serán juzgados
y la ley en el corazón de manera natural es lo que hace que el juicio de Dios sea justo para todos. Alguien puede decir, pero es que yo nunca escuché de Dios. No, no lo escuchaste de forma audible, no lo leíste en un libro, pero la creación es el libro de Dios y tú sabías, y por eso no hay excusa. Exactamente eso. Eso es lo que iba a decir. Yair me lo enseñó. Gracias, hermano. Para la siguiente pregunta, quisiera que fuéramos a Génesis 3:16 y leamos lo que dice, ¿verdad? Y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces la pregunta es, si usted podría explicarnos si esto se refiere a algo literal o simbólico o ambas o algo más, ¿verdad? Gracias. ¿Yo? Sí. Hay un pasaje que está en Juan capítulo 16, versículo 21, que hace referencia directa a lo que dice Génesis capítulo 3. Y dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Esta referencia directa a Génesis capítulo 3 nos muestra de que hay una realidad física, por supuesto, que está conectada con el dolor de dar a luz a los hijos. Es una de las experiencias difíciles en la vida de una mujer, el hecho de tener que dar a luz, que no debería ser así, porque es una mezcla de sentimientos, es el gozo de saber que viene un ser, nos alegramos cuando el bebé va a nacer, pero hay un miedo natural por el dolor que sabemos que físicamente el cuerpo va a sentir. Así que la consecuencia que hay para Eva tiene que ver precisamente con algo físico, porque no solamente eso golpea el alma, lo cual creo que también está incluido, pero es algo físico también. Sin embargo, creo que también lo que decíamos el día jueves es bien importante. El hecho de saber que ella ahora iba a tener hijos, que ya no iban a ser hombres que iban a proclamar la gloria de Dios en la tierra, sino hombres caídos. Y aun cuando uno ame a sus hijos, son hombres que nacen separados de Dios y enemistados con Dios por su naturaleza. Así que, sin lugar a duda, eso también tiene que ver con un aspecto espiritual y ético con respecto al tema de su dolor. Pero creo que primariamente se refiere a un tema de un dolor físico. Pero también el hecho de que su alma, al estar tan estropeada por causa de la caída, su deseo de enseñorearse sobre su marido iba a ser una de las cosas con las que siempre iba a luchar. Eso es una de las consecuencias que aparecen también aquí. Ella iba siempre a querer tener el lugar de su marido para gobernar, controlar, y entonces que esa iba a ser su lucha. No es que ella recién ahí se sometió a su marido, ahí nace en ella, por causa de la caída, una enemistad al tener que estar sometida y siempre querer tener el control de las cosas. Así que lo digo para poder entender que lo que se está diciendo aquí tiene que ver o trata de reflejar que las consecuencias del pecado son tanto en el cuerpo como en el alma. Y traer los hijos con dolor podría significar sin ningún problema el hecho de que también implica un dolor en el alma. Así que es físico, creo, principalmente, pero creo que también tiene que ver con el corazón. Gracias, hermano. Ok, la siguiente pregunta dice así: en este nuevo pacto se entendió que el alma que pecare, esa morirá. Aparte de los paedobautistas, hay hermanos pentecostales que se basan en los versos que dicen: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y creo que está haciendo referencia a Hechos 16:31, ¿verdad? Con Pablo en la cárcel y con el carcelero que se arrepintió, ¿verdad? Entonces, y dice, como algo que les dice a ellos que si son salvos, sus hijos también lo son. ¿Cómo ayudarlos?
antes de que intervenga el pastor Jorgito, solamente decirles que ese pasaje no es una promesa para todos los creyentes. Ese pasaje habla en contexto acerca de la vida y la casa del carcelero de Filipo. Y el hecho de que haya sido salvo él y toda su casa no implica que habían niños ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que entender ese pasaje en contexto para poder dar una explicación adecuada a la interpretación de ese texto. Creo que eso es básicamente el principio. Hay una promesa real, pero hay un cumplimiento real a esa promesa. Es decir, no fue una promesa universal, fue una promesa particular para ese hombre y evidentemente la promesa se cumplió al pie de la letra. Toda su casa fue salva. No se puede hacer una doctrina a partir de esa promesa porque realmente está en un proceso de transición, como es el libro de Hechos, en la cual el Evangelio está llegando y está alcanzando a todas estas personas que el Señor había prometido. Y creo entonces que lo que nosotros tenemos que ayudar, o la forma de ayudar a los hermanos, y de hecho muchas personas muy amadas para mí repiten a veces eso como una esperanza. Mijito, yo le predico el Evangelio a mis hermanos porque la promesa es que cuando yo creí toda mi casa será salvo. Y la forma de entenderlo es, aunque se demore, yo sé que todos al final serán salvos. El problema es que nosotros tenemos que ayudarle a las personas a pensar, a nuestros hermanos amados, que nosotros no podemos esperar de Dios promesas que Él no ha hecho, porque lo que termina sucediendo es que nosotros terminamos pensando que Dios defrauda lo que nos ha prometido, cuando en realidad no lo ha prometido. Así que no hay una promesa de salvación para mis hijos, aunque sin duda no dejo de orar todos los días por la salvación de ellos. Pero lo que sí tengo que recordar y tenemos que motivarles es, yo no puedo asegurarle que su familia será salvo. El hecho de que usted sea salvo es un milagro de Dios. Pero lo que sí tengo que decirle es que no deje de intentarlo todos los días hasta el final, todas las veces que sean necesarias. El hecho de traerlos al trono de la gracia y clamar al Señor para que los salve. Así que su anhelo de que ellos sean salvos no puede ser protegido en una promesa que no es promesa, pero ese anhelo tiene que ser llevado en la manera práctica de tener que predicarles, buscarles y enseñarles el Evangelio hasta el último día. Asimismo, también hacerle énfasis en la responsabilidad que tiene cada padre de hacer su labor catequizando a sus hijos, porque en nuestros contextos, en nuestras iglesias, la gente anda buscando estos pasajes para aplicar un evangelio light, que solamente con venir a la iglesia y traer a los niños o mandarlos para que les den clase en escuela bíblica, ya con eso, solo por eso los niños van a ser salvos. O incluso venir y presentarlos, ya cumplieron con su labor y de ahí para allá es cuestión de Dios hacer la obra en sus vidas. Y sin embargo, el Señor nos ha mandado a nosotros, nos da a nosotros como cabezas de hogar la responsabilidad de catequizar diligentemente a nuestros hijos para que el Señor pueda hacer la obra en ellos también. Entonces tenemos una responsabilidad que es inalienable de parte de nosotros. Y algo muy interesante que habla el Dr. Waldron en el libro El hombre como sacerdote del hogar, y que presenta, por ejemplo, la labor que hacía Job como sacerdote de su familia, era que Job diariamente ofrecía oración por sus hijos, levantaba altares, levantaba sacrificios por sus hijos, ¿verdad? Entonces eso nos muestra la diligencia con la que nosotros como padres debemos hacer esa labor por nuestros hijos todos los días. No solamente es algo de una vez a la semana, es todos los días, porque todos los días Cristo intercede por nosotros. ¿Se imaginan qué pasaría si el Señor dejara de interceder un solo día por nosotros? Él no hace eso. Entonces nosotros debemos imitar esa labor por parte de Él, porque Él nos ha dejado a nosotros como sacerdotes de nuestros hogares. Así que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tomar en serio esa responsabilidad en nuestra familia y dejar de estar buscando esos versículos de
evangelio light y de superstición en nuestra familia, que solo con presentarlo ya estuvo, solo con traerlo a escuela bíblica ya estuvo, no hay una labor que hay que hacer en casa. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, si podrían acompañarme a Romanos 5, versículos 20 y 21, vamos a leer y dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La pregunta es, ¿el pacto del monte Sinaí podemos decir que es entonces parte de la revelación del pacto de gracia? Ese me debe 300 quetzales el que hizo esa pregunta. Puras preguntas difíciles nomás aquí. Esa es una excelente pregunta pactual. Muchas veces la discusión con respecto al pacto en el Sinaí es que el pacto en el Sinaí a veces es visto como un pacto de obras en el cual Dios dijo: haz estas cosas y vivirás por ellas. Entonces, desde esa perspectiva pareciera que es imposible mirar en el pacto en el Sinaí como un pacto de gracia, porque no se está haciendo una promesa de salvación, sino que básicamente se está diciendo: haz esto y sé salvo. Aquí viene mi pregunta para el teólogo que me hizo esa pregunta. ¿Por qué Dios implementó en el pacto del Sinaí sacrificios de animales y ofrendas por el pecado? La respuesta es porque todo eso señalaba hacia Cristo. La ley definitivamente tenía un poder, y justo hablábamos hace un momento con algunos hermanos el hecho de que hay mucha discusión si la ley ofrecía vida eterna o no, o simplemente era la vida en la tierra de Canaán, y hay diferentes posturas sobre eso, pero creo que definitivamente la ley está señalando que el que hace estas cosas vivirá por ellas. Pero imagínense a un israelita que se para delante de ese pacto y dice: el que hace estas cosas vivirá por ellas. Y antes de comenzar a concursar, se da cuenta que está descalificado de la carrera. No solo que no puedo hacer esas cosas, ya tengo un montón de cosas en mi contra que me acusan. Yo les decía, es como que alguien ofreciera $1,000 por ganar una carrera. El problema es que ya estás descalificado antes de que la carrera comience. No significa que los $1,000 no los vayas a recibir o que no se estén ofreciendo. Se están ofreciendo, pero tú no puedes de ninguna manera ganarlos, porque ni siquiera puedes concursar. Por esa razón, Dios establece los sacrificios para que al ver la ley y al reconocer que no se puede cumplir, ellos corran buscando el plan de redención que Dios ha establecido, lo cual todos esos animales y sacrificios señalan al sacrificio glorioso que había de venir. Así que en ese sentido, el pacto en el Sinaí definitivamente es parte de la revelación del pacto de gracia, porque sigue mostrándonos a Cristo y señalando hacia Cristo, anhelando a Cristo a través de los sacrificios. Pero el pacto en el Sinaí también fue establecido como un pacto de obras, no para los israelitas mismos porque ellos estaban descalificados, pero sí para aquel que había de nacer bajo la ley, para Cristo Jesús. Él fue el que sí lo logró, y lo que él obtuvo fue la vida eterna, producto de lo que el pacto sinaítico estaba ofreciendo. Así que él lo logró, era por él. Para los israelitas y para la gente normal, la ley era: necesito sacrificio porque yo no puedo. Para Cristo era: haz esto y vivirás. Lo hizo y así obtuvo la vida eterna para todos los que crean en Él y pongan su confianza en Él como fiador de este pacto. Ese pacto es un pacto complejo. Realmente creo que se necesita ver muchos detalles. Creo que el Nuevo Testamento pareciera enseñar con claridad que la ley sí era capaz de dar vida eterna, aunque nadie era capaz de acceder a eso
por causa de estar descalificados por la caída de Adán, pero no Cristo. Por eso Cristo cumplió la ley y por su cumplimiento de la ley, la salvación fue otorgada a todos aquellos que creen en Él. Y somos vistos como justos a pesar de ser transgresores desde el día que nacimos. Espero que ese teólogo haya quedado satisfecho, si no, hablamos en privado después. Gracias, hermano. Bueno, me quiero disculpar porque la siguiente pregunta creo que, bueno, hicieron 3 preguntas, pero una de ellas creo que va a llevar demasiado tiempo para que la expliques, porque la pregunta es cómo podemos, o si nos podrías explicar la perspectiva del dispensacionalismo en los pactos, ¿verdad? No sé si quiere contestarla, hermano, o pasamos a otra. Podríamos brevemente. ¿Brevemente? Sí, Ok, sí. correcto. Hermanos, la diferencia con el dispensacionalismo es que ellos ven todas estas historias de alguna manera conectadas, pero no bajo la conexión de ese hilo conductor que es la promesa. Entonces, para ellos, y sobre todo estoy refiriéndome al dispensacionalismo clásico, la forma en la que observan cada historia es como que fuera una realidad en sí misma. Tiene alguna conexión, pero realmente las dispensaciones tienen que ver con procesos de tiempo que son separados el uno del otro. Entonces, en David se ve la promesa, se ve esto, se ve aquello, luego David cae en pecado y entonces fracasa y Dios tiene que hacer redención por él. Entonces, de esa manera se ven como ciclos separados, pero aunque ellos, y yo estudié en una escuela dispensacionalista, a mí me enseñaron que Génesis 3:15 era el protoevangelio, es decir, el evangelio dado en una forma protológica o en una forma inicial, en forma de semilla. Nunca me explicaron lo que eso significaba, pero lo mencionaron. ¿Qué quiero decir? Y lo digo con mucho respeto, me parece que no lo entendían. Yo mismo no lo entendí hasta que pude ver lo que les dije al principio. La Biblia literalmente es la exposición de lo que Dios quiso decir en Génesis 3:15. No es que solo es un buen texto, no es que ese texto se repite, no. La Biblia, todo lo que se crea después de Génesis 3:15 es la exposición que Dios hace de qué es lo que quiso decir ahí. Por lo tanto, si uno lo ve así, entonces la historia está conectada. En el dispensacionalismo hay cosas que están centradas no en Cristo necesariamente, sino en diferentes aspectos de la historia. Por ejemplo, cuando se habla de David, sí se habla de Cristo como el Mesías, el hijo de David, pero sobre todo se lo ve en un cumplimiento físico. Entonces él tiene que ser el rey en el milenio físico porque tiene que sentarse en el trono de David su padre. Cuando se habla del Sinaí, se habla de la tierra prometida, no se habla de todos estos aspectos de mediación y todo lo que hemos hablado, sino de que tiene que existir un milenio físico para que Israel reciba toda esa tierra que le había sido prometida, desde el Éufrates hasta el mar grande que es el mar Mediterráneo. Entonces, toda esa conexión, ellos lo ven desde una perspectiva simplemente física y se pierde realmente el hecho de que el Nuevo Testamento interprete el Antiguo Testamento. Así que yo puedo decir esto y lo digo con mucha libertad y con mucho temor también. Creo que nuestros hermanos dispensacionalistas son creyentes verdaderos, seguramente más santos que nosotros en muchas cosas. Pero creo que la tristeza más grande de su posición doctrinal sobre este tema es que no alcanzan a contemplar la gloria de este plan redentor, como cuando tú lo observas desde una perspectiva pactual. Yo puedo ver Génesis 3:15 y encontrarlo en Apocalipsis 22. Para ellos son simplemente segmentaciones de una misma historia que tiene partes, pero que no necesariamente está conectada de esa manera tan profunda y precisa como en la teología pactual nosotros podemos verla. Hay muchos detalles, pero si quieren saber cómo ellos interpretan, quizás yendo a una Biblia de estudio Scofield, que es no la posición de hombres como John MacArthur completamente, porque John MacArthur está en una posición un poco distinta de dispensacionalismo, pero si tú quieres ver cómo lo interpretaban históricamente, mira en una Biblia así, averíguala en internet, y mira cómo ellos presentan cada parte y cómo esas partes, si están conectadas o no conectadas, cómo ellos entienden un pasaje como Génesis 3:15. De hecho,
a lo que el dispensacionalismo clásico te empujaba al principio, era básicamente decir que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras y que en el Nuevo Testamento era por gracia. Que en el tiempo de la tribulación, dado que la iglesia es simplemente un paréntesis, un plan B en el plan de Dios, cuando la iglesia es quitada, que es la que salva por gracia y por fe, cuando se vuelva la tribulación, otra vez vas a tener que ser salvo por obras, porque esa es la forma en la que Dios trata con Israel. Entonces, el calvinismo con el dispensacionalismo son cosas que no nacieron juntos, con muchísimos años de diferencia, pero hoy se ha tratado de abrazar y tratar de convertir como una realidad que convive, pero es muy difícil que conviva creer en un plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo y seguir creyendo en un plan nacional, físico, de 2 pueblos, 2 esposas para Dios, que es algo que realmente es aborrecible desde una perspectiva de un único plan, de un Dios que no comete errores y que no tiene plan B en lo que Él ha establecido. Así que es importante que lo lean y lo escuchen de ellos mismos, pero no pierdan ustedes la perspectiva de ver esto como una sola historia, conectada de principio a fin, presentada en Génesis 3:15, desarrollada a través de la Biblia, consumada en la venida de Cristo y glorificada cuando Él vuelva por segunda vez. Amén. Algo que quisiera agregar es que este sistema es sumamente complejo y nuevo en la historia de la iglesia. Surgió apenas unos, ¿qué? 2, 3 siglos. Sí, 180 años más o menos atrás. 180 años. Y pensar en la complejidad de cómo interpretan ellos los eventos escatológicos y pasar a ubicarlo en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, con los discípulos siendo hombres humildes, ¿verdad? Y siendo que la mayoría de los cristianos eran personas humildes también y sin educación, hubiera sido algo sumamente complejo que ellos entendieran todas las variantes y las teorías y los cuadros y los eventos que describe el dispensacionalismo. En cambio, cuando vemos en la escatología pactual, las cosas son muy claras y seguramente ellos la entendían así. Cristo vino la primera vez y vendrá la segunda vez. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Si hay rapto, si hay gran tribulación, si hay milenio literal aquí en la tierra, no creo que la iglesia pensara en esas cosas. Como les digo, es una postura fabricada por hombres en los seminarios que no es propia de la iglesia si vemos atrás en la historia lo que se enseñaba y trazando hasta el tiempo del ministerio de Cristo. Gracias, hermanos. Quisiera que me acompañaran a Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer 3 versículos, de Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Luego el 3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y da las bendiciones, ¿verdad? Y luego en el versículo 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y el versículo 8 que dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y bueno, realmente la pregunta va hacia todo el capítulo 28, ¿verdad? Pero solo quería leer esos versículos para que los tuviéramos en mente, ¿verdad? Y la pregunta es: si una nación trata de obedecer Deuteronomio 28, ¿ellos pueden esperar las bendiciones por obediencia o maldiciones por desobediencia en este día? Aquí hay un aspecto bien importante que hay que aprender a distinguir. Número 1, esta es una promesa en un contexto pactual. Y otra vez nos sirve muchísimo el entender la Biblia desde una perspectiva pactual. Está hablando del pacto
de Dios con Israel, está hablando de lo que Dios ya había prometido y está recordando las promesas que están ligadas a este pacto. En ese sentido, estas promesas le pertenecen únicamente a Israel en ese contexto, en ese tiempo, y quiero decirles que como leímos en Jeremías 31, Israel quebrantó ese pacto. Así que aun si Israel hoy lo hiciera, ya no están bajo ese pacto quedó abolido por causa de su desobediencia. Sin embargo, vamos a decirlo de esta manera, hay promesas y hay realidades naturales, universales, que no tienen que ver con esta promesa, sino con una realidad de quién es Dios y de lo que Dios ha determinado. Si hay una nación que decide ser fiel a los principios de Dios, por ejemplo, y decide tratar de llevar con equidad la justicia, y decide ser fiel en tratar de quitar a todos los corruptos de en medio, yo les pregunto, ¿les va a ir bien? Sí. Si tú tienes gente que ya no roba para poder subir a un lugar, o si ya no tienes jueces que por dinero se venden, inevitablemente por un asunto general, universal, tú vas a tener algo que les va a ir bien. Es como un proverbio. Pero eso no significa que estas promesas se les están aplicando a ellos, porque realmente estas promesas son pactuales, atadas a un contexto en particular y a la nación con la cual Dios tenía un pacto. Así que, ¿cuál sería el consejo si me estuviera escuchando un presidente de la República? Espero que el de mi República me estuviera escuchando. Si tan solo los hombres se volvieran al Señor y trataran de guiar los pueblos de una manera ética y correcta conforme a la ley de Dios, por causa de las promesas universales, Dios bendeciría a esa nación. Pero no son promesas pactuales ni promesas que se pueden reclamar, sino que son las promesas que son y están habilitadas para todo aquel que busca hacer las cosas así. Así que Dios quiera que nos dieran políticos así, y no tenemos que votar por los políticos por ser cristianos o no cristianos, porque esa es otra esfera de autoridad. Nosotros tenemos que hacer que nuestra iglesia sea cristiana, eso es lo que necesitamos, pero que nuestros políticos pudieran escuchar estos principios, y de hecho nuestra confesión lo revela así. La ley civil ya no está vigente, pero los principios de equidad de la ley civil de Dios son tremendos ejemplos de cómo se pudieran aplicar las leyes en las diferentes naciones. Pues creo que, hermanos, hemos llegado al fin de la conferencia y en ese tiempo queremos terminar la conferencia y expresar nuestro agradecimiento al Señor por darnos los pactos y darnos el cumplimiento de todos los pactos en el nuevo pacto. También queremos expresar nuestro agradecimiento por los pastores que llegaron y compartieron su sabiduría o predicaron. Y estamos muy agradecidos por cómo Dios usó a nuestros hermanos en este fin de semana. Y vamos a orar por ellos también, porque mañana bien temprano, mañana, ¿verdad? Ustedes van a volar a Costa Rica para predicar la palabra allá y tener más conferencia y más compañerismo con los hermanos, ¿verdad? Si todavía tenemos más preguntas, podemos también tener un jueves para responder y hablar durante un jueves sobre más preguntas que tenemos. Pero vamos a orar ahora, ¿ok? Nuestro Señor en los cielos, queremos darte la gloria. Qué increíble es tu plan de redención. Antes de la fundación del mundo, salvar, escoger pecadores solamente por tu gracia y salvarles solamente por tu gracia. Gracias por incluirnos, Señor, para nosotros ser objetos de tu gracia. Y por las personas aquí que no son creyentes, Señor, por favor, use ese mensaje para ayudarles a entender su necesidad por tu gracia, Señor. Gracias por revelar el pacto de redención por medio del pacto de obras y el pacto de gracia. Gracias por continuar a revelar tu palabra por medio de los varios pactos hasta el nuevo pacto, Señor. Queremos darte toda la gloria. En verdad hemos aprendido de verdades más increíbles que podemos comprender.
Queremos darte toda la gloria por la comprensión que tenemos, el entendimiento que tenemos, Señor. Y recordamos que es por medio de tu gracia. Gracias por Pastor Jorge, gracias por Pastor Manuel y la manera que estaban trabajando durante esta semana para predicar tu palabra. Por favor, ayuda a nuestros hermanos a tener la fuerza y salud para continuar a predicar tu palabra con fidelidad en Costa Rica y cuando regresen a sus propios países, Señor. Gracias por la bendición de ese fin de semana y por tu palabra. Amén. Hermanos,